siempre, muchísimo gusto saludarlos en Asterisco, la revista del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En esta ocasión nos sumamos al homenaje que se rinde al maestro Rufino Tamayo por el centenario de su nacimiento. Para recordar a Tamayo, les ofreceremos una semblanza de la vida del artista y Teresa del Conde colaborará con nosotros con un acercamiento crítico a la obra del maestro oaxaqueño. En Asterisco presentaremos un reportaje sobre la exposición homenaje Tamayo, su idea del hombre, que se presenta en el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo de esta ciudad. También hablaremos sobre el primer volumen del catálogo razonado de obra gráfica de Tamayo y nos acercaremos a Tamayo el hombre con un texto de Jaime Moreno Villarreal. Preparamos para ustedes una selección iconográfica de retratos de Tamayo y un elogio de su obra a la manera de Asterisco. Haremos también una revisión de la influencia de Tamayo en la Escuela Oaxaqueña de Pintura. Completaremos nuestro programa con la presencia en el estudio de Raquel Tibol. Bienvenidos pues al fascinante mundo del color, las formas y del realismo poético, como definió el estilo del pintor Octavio Paz. Damos inicio. ¿Quién era Tamayo? Patricia Vega nos ofrece ahora una semblanza de quien a finales de los años 20 fue el artista preferido de los contemporáneos. Alguna vez Rufino Tamayo reconoció en entrevista que muchas de las frutas que forman parte de sus pinturas son aquellas que vio durante su infancia en un comercio de frutas que su tía Amalia Tamayo tenía en el mercado de la Merced. Nacido en la ciudad de Oaxaca el 26 de agosto de 1899, Rufino Arellanes Tamayo tenía 8 años de edad cuando muere su madre. Entre 1910 y 1911 se traslada a la Ciudad de México en compañía de la tía Amalia. Tamayo ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1917. Sin embargo, el academicismo imperante en las aulas lo desilusiona y para 1920 ya había adoptado un cierto estilo impresionista. Alrededor de 1921, Rufino Tamayo abandona sus estudios y es nombrado jefe del Departamento de Dibujo Etnográfico del Museo Nacional de Arqueología. Ahí tuvo la fortuna de enfrentarse al arte prehispánico y a las artes populares que desde entonces se convirtieron en fuentes de inspiración. El pintor puso mucha atención en los colores que usaban nuestros antepasados y la intensidad de los rojos, verdes, rosas, grises y blancos empezaron a poblar sus cuadros. Aunque Tamayo empieza a exponer sus óleos y acuarelas a partir de 1926, tanto en México como en Estados Unidos, será hasta 1933 cuando realiza el fresco La música y el canto en el antiguo Conservatorio de la Ciudad de México y conoce a la joven oaxaqueña Olga Flores Rivas, quien al año siguiente se convertiría en su esposa. La pareja viaja a Nueva York y los 15 días de estancia planeados originalmente se transforman en 15 años, periodo en el cual Tamayo expone en varias galerías y alcanza prestigio dentro del mercado artístico. Diversos coleccionistas empiezan a adquirir su obra. El enfrentamiento de Tamayo con los llamados Tres Grandes de México, Orozco, Rivera y Siqueiros, no es anecdótico. Viene de concepciones antagónicas sobre la relación del arte y el espectador, del tema y la forma. Para 1939, los críticos establecen una diferencia entre Rufino Tamayo y sus contemporáneos al afirmar que entre los pintores vivos de México, Tamayo es el único que avanza por el camino de la estética. Para algunos especialistas, 1940 es un año clave en la trayectoria de Tamayo que marca su plenitud. Sin embargo, en palabras de Carlos Monsiváis, la calidad está presente desde obras anteriores como Homenaje a Zapata, Homenaje a Juárez, Venus fotogénica, Los músicos y Mujeres de Tehuantepec, entre otras pinturas. De ahí seguirá una profundización en lo que podríamos llamar el estilo Tamayo. Siguiendo las ideas de Monsiváis, tenemos que en 1940 el artista no da un giro definitivo, sino que se limita a organizar más sólidamente lo ya intuido y creado.
En todas partes se habla del Rosa Tamayo y los murales extraordinarios se suceden. La obra de Rufino Tamayo es innovadora, contemporánea e internacional. En Octavio Paz provocaba, al decir de él mismo, una suerte de apetito visual. Veo, decía Paz, su pintura como un fruto incandescente e intocable, pero hay una palabra más exacta: fascinación. Teresa del Conde nos habla ahora de la pintura de Tamayo. La producción de Tamayo abarca un abanico muy amplio. Nunca le gustó mantenerse dentro de los mismos lineamientos plásticos y, por lo tanto, su corpus ofrece varias facetas. Si bien todas sus obras son identificables como suyas, eso resulta en lo siguiente: es relativamente fácil identificar las falsificaciones, sea en pintura que en gráfica. También incursionó en la escultura, aunque no con igual fortuna. En sus inicios hay tanteos. Incluso realizó algunas pequeñas obras que pueden considerarse derivativas del impresionismo. A los 26 años es ya él mismo y pasa por una fase en la que propositivamente adopta un cierto primitivismo. Conforme transcurre este periodo, va complicando y afinando sus modos de expresión. Produce algunas piezas maestras dentro del contexto general de su producción. Se trata, por lo general, de naturalezas muertas o de escenarios con personajes, tales como su justamente afamado Homenaje a Juárez, en el que se percibe su predilección por la escuela metafísica italiana. Para principios de los años 40, da un vuelco y puede considerarse que esta fase es expresionista. Pinta animales aullando, como los perros del Museo de Arte Moderno de Nueva York y los cuervos amenazantes. Está consciente de lo que significa la Segunda Guerra Mundial y eso se trasluce en lo que hace. En 1950 realiza una de sus obras más celebradas, Las Músicas Dormidas, obra que pertenece a las colecciones del Museo de Arte Moderno de México y que ha recibido algunos homenajes. Tamayo y las sandías se ha convertido en frase binomio que no le hace justicia. Sus sandías, rojas, carmesí, vermellón, verdes o blancas, son formidables, pero Tamayo es mucho más que eso. En muchos casos, las sandías por sí solas eran divertimentos, no así cuando se adhieren a otros motivos. Por ejemplo, la pequeña sandía que ostenta el retrato de Olga de 1964. Durante largo tiempo, Tamayo robotiza sus figuras y las convierte en un esquema. A la vez, presta inmensa atención a la música de las esferas celestes, es decir, al cosmos. Dentro de esta temática hay incursiones a lo largo de casi la totalidad de su trayectoria. La última fase de Tamayo suele ser alegre, jocosa y figurativa. Pinta músicos, personajes brindando, mujeres en la playa. Colorista estupendo que fue siempre. Conocía el secreto de los pigmentos, usaba pocos y les extraía todo lo que podían dar. Por eso sus retazos abstractos, aunque nunca fue pintor abstracto y siempre hay presencia de algo en sus obras, ofrecen esa riqueza cromática y textural. Juan Carlos Pereda y Marta Sánchez, desde hace varios años, encabezan la investigación en torno a la obra producida por Rufino Tamayo. Su primer resultado es el tomo primero del catálogo razonado de su obra gráfica. Además de ofrecer una puntual referencia de cada uno de los períodos creativos del autor, la elaboración del catálogo ha servido para descartar mucha obra falsa que circula del artista oaxaqueño. Curador y experto en la obra de Rufino Tamayo, Juan Carlos Pereda emprendió desde hace años, junto con su equipo, una labor exhaustiva: recuperar y catalogar toda la obra del prolífico pintor oaxaqueño. Poco sencilla esta tarea, Pereda explica los objetivos, dificultades y el proceso que requiere el proyecto del catálogo razonado de Tamayo.
es la reunión o la pretendida reunión de toda la obra de Tamayo. Digo la pretendida reunión porque cada año, cada catálogo de estas subastas que hacen las casas de subastadoras de Nueva York, encontramos que hay obra nueva. Esto nos va indicando que no tenemos completa la obra de Tamayo. Desde que es un proceso largo, es un proceso realmente a profundidad, no solamente de registro o de medida, sino de hacer reflexión a profundidad y un estudio de todo lo que hay en torno a las muchísimas publicaciones que hay de Tamayo, que muchas de ellas incluso ya no están circulando y que pues hemos ido reuniendo a través del tiempo en nuestro archivo, que surgió precisamente del archivo que Olga Tamayo fue haciendo durante muchos años, que hoy tenemos la fortuna de salvaguardar aquí en el museo y que hemos ido completando, que hemos ido actualizando también, tanto para la consulta nuestra, para el catálogo razonado, como para el público especializado y una gran parte también para el público en general. El catálogo razonado es la reunión de la totalidad de la obra del artista, dividida en periodos, dividida en las posibles influencias que pudo haber tenido, el estudio de la iconografía, el estudio de las fuentes de la iconografía y un juicio, una reunión de juicios que ha tenido el lienzo específico del que estamos tratando a través de su historia en la crítica del arte y en la historia del arte. Este catálogo general, cuando menos aspiramos a que cumpla con la importantísima función de parar la venta, de frenar el mercado de la obra falsa en gráfica. Cada vez es más alarmante la obra que aparece en el mercado atribuida a Tamayo y que bueno, es relativamente fácil detectarla. Todo artista se refleja en su arte. En Rufino Tamayo esto es evidente en su estilo pictórico, sus naturalezas muertas y sandías, escenas de perros, retratos de Olga, su esposa, y cuadros sobre el cosmos y el universo, entre otros temas que trató en su pintura. De Tamayo también quedan las fotografías, que reflejan su gran personalidad y temperamento. Retratos de Irwin Penn, Capa o Manuel Álvarez Bravo. 1, 2, 3 y en un abrir y cerrar de diafragma el genio es posteridad, imagen atrapada en el laberinto de la eternidad, rostro y figura con domicilio postal en el Olimpo, Tamayo mito, Tamayo fetiche, Tamayo ícono en el tiempo, su tiempo, nuestro tiempo, Tamayo y Olga su eterna compañera, el hombre de los pinceles enormes, del mandil embadurnado de morado y rosa mexicano. Así captaron a Tamayo, lo capturaron en el instante congelado todos los fotógrafos que a su paso topó en su lento andar por la gloria de su arte. Tamayo hierático en su vida y en su oficio, sin sonrisas ni alardes en la pose en blanco y negro, en su tinta o en sus colores desbordados. Tamayo ante el lienzo, Tamayo a la hora de la comida, Tamayo en su casa, Tamayo en el jardín, Tamayo en su museo, Tamayo en el encuentro social. Tamayo atrapado en las redes de la inmortalidad, por el ojo vidrioso de la cámara de Manuel Álvarez Bravo, por la mirada aguda de Capa, por la escrutadora sensibilidad de Irving Penn. Tamayo en el formato austero de la Nikon, la Canon o la Instamatic, en el grandilocuente de la Hasselblad, Tamayo, imagen retenida en el tiempo y en el espacio, Tamayo ante nuestros ojos para siempre. El escritor y compositor Jaime Moreno Villarreal se suma al homenaje de Asterisco a Rufino Tamayo con un espléndido trabajo en torno a Tamayo, el hombre. La obra pictórica de Rufino Tamayo describe un arco que, partiendo de la representación del mestizo mexicano, conduce a la creación de una imagen del hombre como centro del universo. En 1921,
José Vasconcelos, ministro de Educación Pública del gobierno de Álvaro Obregón, llamó a colaborar a su joven paisano oaxaqueño, el pintor Rufino Tamayo, con el encargo de que fomentara desde el Museo Nacional de Arqueología las artes populares, empleando como modelo el arte prehispánico. Desde entonces, el pintor se preocupó por universalizar el legado cultural de México. Seguramente Tamayo leyó el libro La raza cósmica de José Vasconcelos, publicado en 1925, donde el autor esboza una utopía americana fundada en el advenimiento de una raza que habría de ser la síntesis definitiva de la humanidad, un crisol del mestizaje generalizado de todos los hombres y cuyo territorio natural era la América hispana, que se fundiría en una sola entidad política y cultural. Rufino Tamayo, mestizo él mismo, se preocupaba por el nuevo hombre mexicano, el surgido de la Revolución Armada de 1910. La imagen del hombre en su pintura se vincula con las reflexiones de los pensadores de la posrevolución que fundaron la corriente llamada filosofía de lo mexicano, entre ellos Antonio Caso, el propio Vasconcelos y Samuel Ramos. Desde la década de los 20 y hasta bien entrada la década de los 40, la imagen del hombre mestizo y su ascendencia indígena son motivo de estudio y profundización de la obra de Tamayo. Su proyecto estético consistió en darle relieve universal a ese hombre y a esa raza por medio de un ejercicio de total libertad artística desapegada de la academia. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la esperanza en un concierto de las naciones que surgió con la firma de la paz catalizaron una nueva figura humana en la pintura de Tamayo, hecha de la crudeza de su existencia y del vigor de sus anhelos. Un hombre atrapado entre la libertad y la sujeción, entre la conquista del universo que sugerían los primeros vuelos orbitales tripulados y la amenaza nuclear de la Guerra Fría. A partir de los años 50, más allá de la filosofía de lo mexicano, Rufino Tamayo halló en el pensamiento de Octavio Paz una reflexión paralela y un soporte de su búsqueda estética. Leyó con gran interés El laberinto de la soledad y, tal y como lo dijera Paz, Tamayo concebió finalmente al mexicano como contemporáneo de todos los hombres. Y al universalizar al mexicano, halló al hombre universal. La imagen más poderosa concebida entonces por el pintor fue la del hombre al encuentro del cosmos. Significativamente, Tamayo quiso donar en el 72 un mural a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Confiaba en el concierto universal de las naciones y en el fin de las guerras. La imagen del mural era sencilla y frontal, la unión en torno al fuego de los hombres tomados de la mano. Solo hay una raza, la humana, dijo el maestro, al entregar la obra titulada precisamente Fraternidad. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de Asterisco a Raquel Tibol, crítica de arte y gran conocedora de la obra de Tamayo. Raquel, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, Mercedes. Quisiera empezar con esta charla. Si nos puede usted decir, en este año se celebra el centenario del maestro Tamayo. Hay mucho remembranza a la importancia de su obra, a la importancia de su figura como artista en cuanto a abrir nuevos caminos a la pintura y al arte en general en México. ¿Cuál sería hoy en día esa importancia de Tamayo como un revolucionario o renovador y un gran rebelde, digámoslo así? Usted sabe que las revoluciones tienen sus ciclos y acaban. La revolución de Tamayo en vista del triunfo del arte conceptual ya es un hecho casi histórico. Aunque en México sigue habiendo estupendos artistas abstractos, y nombraría en primer término para nombrar a un joven, a Mena Pacheco, por ejemplo, que seguiría en la ruta de Tamayo y es un hombre actualizado. De hecho, las nuevas generaciones buscan el arte conceptual y el postconceptual, es decir, el performance, el arte objeto, la digitalización, de modo que esa lucha de Tamayo por la pintura es un asunto puesto en el banquillo de los acusados. Tamayo precisamente se basa en el pasado, podríamos hablar de toda esta influencia del arte precolombino, del arte prehispánico, pero abre caminos hacia el futuro. Evidentemente, la presencia de lo prehispánico en el arte de Tamayo tiene dos vertientes que conviene subrayar.
Por un lado, los genes. Decía, eres un mestizo, aunque a veces decía, yo soy indio, no, es un auténtico mestizo de la ciudad de Oaxaca, descendiente de familia mestiza, sí, no de familia india. En ese aspecto, siendo un mestizo nacido en Oaxaca, bueno, el arte prehispánico estaba ahí, al correr de la vista, al correr del espíritu y al correr de la mano. Tan pronto pudo, comenzó a coleccionar arte prehispánico. Estaba en contacto permanente con el arte prehispánico, aunque no tuvo el ojo de otros artistas coleccionistas y le vendieron piezas de imitación. Creo que al fin de cuentas aprendió a ver la diferencia entre una buena imitación y una pieza auténtica, porque en su casa tenía exclusivamente piezas auténticas y en el Museo de Arte Prehispánico de Oaxaca todavía el Instituto Nacional de Antropología e Historia no lo certifica como museo, cosa que debería sacarse a la luz pública en el centenario. En el centenario es una oportunidad maravillosa de poner en claro asuntos tan serios como este. Certifique o no certifique, el Instituto Nacional de Antropología debe dar su dictamen público, que nunca lo hizo público pese a la lucha de Tamayo. Pero por el otro lado, la presencia del arte prehispánico también parte de su conexión, digamos, burocrática con el arte prehispánico desde el momento que es nombrado como dibujante. Se dice muchas veces jefatura, no es cierto. En el centenario hay que aclarar las cosas. Era un dibujante dentro de un grupo de dibujantes en el museo, que entonces era el Museo Nacional de todo, de antropología, de historia, etcétera, y él entró como dibujante de la sección prehispánica. Precisamente en esa época José Vasconcelos es muy importante en su vida, pero hay otras personalidades, Carlos Pellicer y toda la gente y los artistas que conoce y que frecuenta en Nueva York, cuando viaja a Nueva York y ya se queda permanentemente allí. Entonces, podemos hablar un poco de esas influencias, porque también se habla de que está relacionado con el surrealismo y de que es un pintor semi-abstracto, aunque él siempre ha estado en la figuración. Háblenos un poco de ese estilo, cómo se conforma a través de esas relaciones de amistad con artistas y de vivir en el extranjero. La primera exposición individual de Tamayo se produce en México en 1926. El triunfo que tiene en México, la buena recepción crítica, hace que él busque irse a Estados Unidos, pero no se va solo. No se ha rehabilitado algo que es tan importante como la amistad. Rufino Tamayo, Carlos Chávez, se van juntos pasan las hambres, los problemas, pero van a vivir a una especie de vecindad de artistas, donde tiene contacto con artistas internacionales. Tiene éxito, quizás no tanto de ventas, como también éxito de crítica en su primera exposición y en la segunda exposición. Regresa a México y vuelve a ir a Estados Unidos. Es decir, es un ida y vuelta permanente, porque Tamayo buscaba lo que no había en México en esos momentos, un contacto directo con el arte internacional que ya estaba en las galerías y en los museos de Nueva York. Es decir, pensemos que el Museo de Arte Moderno se inaugura en 29. Tenía que ir más a las galerías, pero en las galerías ya estaban Picasso, estaba Matisse, etcétera. Lo interesante de Tamayo es que no fue un imitador. Si bien antes, en su etapa temprana, comienza con el impresionismo cuando es discípulo de Roberto Montenegro, ya para los años de su vivencia neoyorquina, él está como tratando de traducir a su voz mexicana lo que son las vanguardias de aquel momento. El surrealismo, el cubismo, la pintura metafísica, y eso aparece en su pintura. Pero en uno de los regresos a México, él comienza a dialogar consigo mismo, porque todavía no era muy de salir a la palestra para expresar sus ideas, que sí las tenía. Pero es interesante que después de este contacto con las vanguardias europeas y su traducción al lenguaje Tamayo, tiene una etapa mexicanista. Busca hacer tipos campesinos, busca hacer tipos locales, con unas técnicas magníficas, en gouache, en dibujo, etc. Y después esto le permite dar el salto
al lenguaje propiamente Tamayo. Precisamente hay un gran temperamento en Tamayo cuando ya manifiesta abiertamente toda su postura ante también la Escuela Mexicana de Pintura. Hay muchos enfrentamientos con los tres grandes. De hecho, Siqueiros lo nombra el cuarto grande y él dice que no es ni cuarto ni grande, que él es el primero de un nuevo movimiento que se abre a otras posibilidades. ¿Cuál es la importancia de Tamayo precisamente para esas otras posibilidades de la pintura mexicana, de la generación de ruptura, de todos los que siguen a Tamayo? Antes que nada, ubiquemos el problema de él con los que estaban en una posición nacionalista revolucionaria, que serían los otros tres, y una posición también nacionalista, porque Tamayo fue muy mexicano, pero no un nacionalismo de militancia política, de unión con grupos sociales. Tamayo rara vez, y eso hay que remarcar que rara vez, se ligó a cuestiones sociales, pero quiero decir que estuvo dando obra para la LEAR, no fue militante de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, al punto que en 1936 la LEAR lo nombra representante al Congreso de Artistas de Estados Unidos, que era un congreso de carácter antifascista. Los artistas norteamericanos consideraron importante en 1936 unirse para definir una posición en contra del fascismo. Y no solo Tamayo estuvo en la importante delegación mexicana que encabezaba Orozco y en la que participaba Siqueiros, sino que pronunció discursos y tuvo una relación estrecha. Ellos, y cuando digo ellos me refiero a Olga y a Rufino, se van a vivir casi definitivamente a Estados Unidos después del casamiento de ambos, que se produce en 1934. Él está en Estados Unidos cuando la LEAR lo nombra su representante. Él sigue en Estados Unidos, aunque viene a México y pinta un mural dentro de lo que podría ser la Escuela Mexicana, que es el mural del museo, que hoy es el Museo Nacional de las Culturas, que era el Museo Nacional de Historia, etcétera. El museo completo que empieza a dividirse en 1939 a finales del gobierno de Cárdenas. Es decir, Tamayo no es una gente que haya hecho un enfrentamiento básico hasta principios de los 40. En principios de los 40 él define lo que usted quiere, a lo que usted quiere llegar, que es una línea de ruptura entre los tres grandes y él, aunque habrá momentos de acercamiento. Porque además esa línea de ruptura marca una apertura, y es lo que mencionábamos a las nuevas generaciones. ¿Cuál es entonces esa importancia de Tamayo como apertura? Primero a él, más que preocuparle las nuevas generaciones, porque cuando él inicia a los 41 o 40 años de edad su posición frente a los tres grandes ya de manera muy radical, todavía los jóvenes no existen, apenas están estudiando o ni siquiera entran a las escuelas. Son los artistas jóvenes los que tomarán como bandera Tamayo. Digamos, una Lilia Carrillo, Felgueres no tanto. Si buscamos similitudes entre Felgueres y Tamayo es muy difícil encontrarlas. Cuando nombro a Lilia Carrillo o nombro a Cordelia Urueta o nombro a Antonio Peláez, es gente que, digamos, tiene una conexión directa con la técnica, con ciertas aspiraciones de Tamayo, aunque hagan arte abstracto, que Tamayo nunca fue afecto al arte abstracto. Pero, por ejemplo, hasta el mismo Octavio Paz define a su obra como un realismo poético. Y sí hay una conciencia de que Tamayo, con su postura y con su actitud, abre al arte mexicano, al arte también internacional. Le da un carácter más universal, más contemporáneo también. Esa era su preocupación, esa era la esencia, lo que usted acaba de enumerar. Él quería un arte de raíces nacionales, pero de gran proyección universal. Un arte que no se cerrara a ninguna de las propuestas de su hora. Entonces, él, además, subjetivar, que el arte hable desde lo más íntimo del ser, que no esté haciendo proclamas, que no esté haciendo cartelería figurativa, artística, pero al fin de cuentas con un mensaje que se puede traducir en unas cuantas palabras. Tamayo más y más va, yo diría, bueno, la poesía es secreta, va a un arte más secreto, a un arte de símbolos, a un arte de metáforas, a veces de difícil desciframiento. Hoy por hoy podemos decir que las claves de Tamayo son más descifrables que en su hora, pero él se aleja de la obviedad y entra a un terreno de canales complicados. Eso sería la característica de Tamayo, que creo
que no tiene imitadores ni seguidores. Una cuestión es seguir las palabras de un artista y hablar de internacionalismo, de universalidad, de esos conceptos, y otra cuestión es meterse en un mundo complejo de alegorías y que hoy las desciframos porque ya llevamos muchos años estudiando a Tamayo. ¿Tiene que ver eso en algo con la escuela oaxaqueña de pintura, con toda esta serie de artistas de Oaxaca también, que han seguido mucho a Tamayo y bueno, a Toledo también como un ejemplo en la pintura? Hay muchos Toledos o gente que ha seguido más el camino de Toledo. Creo que se ha seguido muy poco en Oaxaca mismo la línea de Tamayo. Pensemos, ni Toledo se parece a Tamayo, ni Morales se parece a Tamayo, ni los otros artistas oaxaqueños muy conocidos. El que en algún momento tiene asomos a la técnica tamayana, aunque no al dibujo, pero el que le podríamos encontrar asomos y búsquedas, aunque todavía no logra la grandeza de Tamayo, ni mucho menos, aunque es un muy buen artista, es Sergio Hernández. No es fácil ser Tamayo. Es decir, Tamayo es un artista difícil en el sentido estético de la palabra. No improvisa, no se lanza al cuadro al primer trazo, no hace action painting, no hace un dibujo casual. Tiene sus normas, su disciplina, su búsqueda que si no le sale la alegoría que él quiere, volverá una y otra vez al cuadro. Además, esa paciencia de lograr una materia determinada y trabajarla una y otra vez también, trabajar el cuadro vertical y después ponerlo horizontal y como si fuera una riquísima ensalada, esparcirle los polvitos de esto y aquello y no querer casi nunca ayudantes, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Casi todos los artistas que han trabajado superficies mayores, sean transportables o no, trabajaron con ayudantes. Tamayo se echó los 2 murales del Palacio de Bellas Artes solito. Él nada más admitía seguramente a algún ayudante que le subía los colores al andamio donde estaba pintando. Y ahí se acabó. Es decir, era un hombre que necesitaba mucho la soledad al punto que en el momento que él empezaba a trabajar, le estaba prohibida la entrada a cualquier persona, incluyendo a Olga. Olga se quedaba en la salita previa al estudio, pero no podía interrumpir ese encuentro de Tamayo consigo mismo, que esto es muy importante. Raquel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos mucho que hablar de Tamayo, pero el tiempo se nos acaba en la entrevista, pero le invito a que siga con nosotros, porque vamos a presentar ahora un reportaje sobre la Escuela Oaxaqueña de Pintura, y es una colaboración de Patricia Vega. Gracias. El óleo Las Músicas Dormidas que Rufino Tamayo pintó en 1950 es el pivote que sirve de inspiración para la exposición colectiva reunida en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, en la que pintores como Francisco Toledo, Rodolfo Morales, Vicente Rojo, Gilberto Aceves Navarro, Francisco Castro Leñero, Günter Gerso y Sergio Hernández rinden homenaje al artista oaxaqueño. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más difíciles que enfrentan los artistas es la creación de un lenguaje propio que se distinga de las influencias de sus predecesores. Y en el caso de la llamada Escuela Oaxaqueña de Pintura, que ha florecido particularmente durante las últimas décadas, se habla del peso de una figura ya canónica, como lo es la de Rufino Tamayo, quien hizo notables esfuerzos por impulsar a quienes consideraba como jóvenes promesas. El caso de Francisco Toledo resulta ejemplar en la ilustración de la parte benéfica de este fenómeno. Cuando el artista juchiteco decide en los años 60 radicar en París, encuentra en Rufino y Olga Tamayo a un par de amorosos padres. Sin embargo, la plástica oaxaqueña vive en la actualidad la fugacidad de un fenómeno propiciado por la fuerte demanda de un público poco exigente, generalmente turistas que por pocos dólares se contentan por adquirir copias. Entonces se habla despectivamente de una huella tamayesca, toledesca o moralesca en muchos pintores de la entidad que nutren su producción de estereotipos, lugares comunes y fórmulas comerciales. En este contexto, la huella de Rufino Tamayo brilla como un sol negro. Pero
la luminosidad de la influencia se vuelve radiante en quienes, al atesorar con amoroso cuidado la lección de los pintores queridos y admirados, se esfuerzan por encontrar la originalidad en sus propias exploraciones estéticas. Paulina Lavista, reconocida por su habilidad para captar en el retrato las personalidades, nos platica ahora de sus encuentros con Tamayo. Encuentros con Tamayo. No tuve la fortuna de que Rufino Tamayo me concediera una cita para retratarlo en su casa o estudio, como la he tenido con otros artistas. Sin embargo, tuve un curioso encuentro con Tamayo. Resulta que mi amigo Jaime Saldívar abrió una exposición en el castillo de Chapultepec. Estaba conformada con pinturas al óleo y ambientaciones de fin de siglo con los vestidos antiguos de su familia. Jaime me contrató para fotografiar su exposición, así es que después de las tribulaciones para subir mi equipo fotográfico al castillo, en los antiguos dominios de Maximiliano y antes de Nezahualcóyotl, ya instalada, estaba yo tomando las fotografías de la muestra cuando me percaté de la presencia de Tamayo, que venía acompañado de su inseparable Olga. Él coqueteó unos instantes con mi juego visual y esta serie son las fotografías resultantes de este momento dado. Otro encuentro interesante, además del de haber sido invitada, entre muchos otros, a una lujosa cena en la casa de los Tamayo en San Ángel, fue en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, durante una mesa redonda en donde participó con Octavio Paz y Salvador Elizondo. El museo estaba a reventar y mucha gente, como se puede observar en mis fotografías, se quedó sin entrar y desde afuera trataban de ver a través de los ventanales. Son estos pues los dos momentos más relevantes, cámara en mano ante el gran artista oaxaqueño, a quien recuerdo como un caballero impecable, reservado y elegante, que era, a mi manera de ver, uno de, si no es el más grande pintor mexicano de este siglo que termina. La exposición Tamayo, su idea del hombre, se presenta en el Museo Rufino Tamayo de esta ciudad y reúne 57 obras que representan casi todos los períodos creativos del artista. Héctor Rivera nos tiene los detalles. En una noche de arte y fiesta quedó abierto al público el pasado 26 de agosto la exposición Tamayo, su idea del hombre, noche de amigos y admiradores para el pintor oaxaqueño en el museo que lleva su nombre. Organizada en torno a su mural El Hombre, pieza central de la muestra, realizada en 1953 para el Museo de Arte de Dallas y que puede ser vista por vez primera en México, la exposición conmemorativa que permanecerá abierta hasta octubre próximo reúne muchas de las obras maestras de Tamayo gracias a la colaboración de museos y coleccionistas públicos y privados de México y Estados Unidos y permite apreciar prácticamente en su totalidad su larga y compleja evolución como artista. Siempre ver una retrospectiva de un pintor, de cualquiera, es muy emocionante, pero sobre todo cuando uno lo ha conocido y uno ha estado cerca de las diferentes etapas de producción. En la obra de Tamayo, básicamente lo que más me ha gustado siempre, pues es la creatividad, y dentro de esta la creatividad en el color. Es increíble, pues yo creo que fácil habrá pintado 2000 cuadros en su vida, como nunca encontramos dos cuadros del mismo color, como cada cuadro es una creación. La otra cosa que también siempre me ha atraído mucho es la textura, la forma de aplicar el color, que nunca es el color puro, siempre es un color sucio, es un color que surge de la mezcla de muchos colores. La selección que hizo el curador para esta exposición nos muestra el esplendor del gran pintor que es Rufino Tamayo. Están representadas diferentes épocas de Rufino Tamayo y diferentes tonos. Además estamos viendo una nueva visión de Tamayo, una visión temática. Estamos viendo al hombre, la figura del hombre y su postura ante el universo. Yo pierdo el criterio crítico referente a la obra de Tamayo. A mí Tamayo me convence plenamente.
soy un gran admirador de Tamayo y me apasiona, considero que es un gran artista de proyección universal. Por ejemplo, de esta exposición sí tengo una obra de arte preferida, es el hombre radiante, el hombre feliz, esa imagen en que a partir de un haz de luz, una especie de arco iris de luz, una irradiación de diferentes colores, nos produce la sensación de bienestar, de alegría, de celebración. Juan Colorido es verdaderamente de una suculencia, de una sensualidad, y su arraigo a la tierra mexicana, o sea, el poder reconocer en Tamayo un pintor auténticamente mexicano. Recuerdo una vez que fui a ver al maestro Tamayo a su estudio de San Ángel y le llevé un par de cuadros míos. Me interesaba mucho pues, su opinión sobre mi pintura y los vio con detenimiento y me dijo: me gustan tus cuadros, pero ¿por qué quieres tú pintar las cosas como las ves? Yo, que sigo además trabajando directamente en natural, me quedé boquiabierto y no supe qué contestarle, pero en su pregunta me abrió todo un mundo infinito de posibilidades y además pues me dio a entender mucho sobre su personalidad y su concepción de la vida. Tanto calor como el que pinta Tamayo, calor de género, calor humano, calor del trópico, calor de México, calor de humanidad, ¿no? Calor. Yo no soy como todos que dicen que su primera época fuera mejor. Él se ponía furioso. Me acuerdo de haber hablado un día con él, y me dijo que era yo un inculto, porque decía yo que era mejor lo de sus principios. Y tenía razón, me gusta de Tamayo eso, ¿no? Que eso de lo que un artista no puede lograr fácilmente, ¿no? Darle rango de poesía a lo más cotidiano, a lo más ordinario, o a lo más sublime. La pintura de Tamayo es un continuo deleite de los sentidos, afirmó Alichu Macero. Conozcamos otras opiniones en torno a la obra del oaxaqueño en nuestro elogio de su pintura. Una razón muy fuerte y muy poderosa es de que pues es un excelente pintor, o fue un excelente pintor. Con una sensibilidad increíble, con un colorido que todos conocemos, que nos identifica como mexicanos. En este siglo se va, digamos, como perfilando ya al último año como el artista realmente más importante que tenemos, no solo, digamos, por la gran trayectoria que tuvo, por la edad que estuvo en muchas etapas importantes del arte mexicano, sino también pues, por la calidad de su producción. Me gusta imaginar cómo se hizo cada cuadro. Entonces, en el caso del maestro Tamayo, pues el negro, el rojo, el morado, el rosa Tamayo, que es tan bonito, no es solo el rosa, ni solo el verde, ni solo el... Atrás del color tiene un infinito de colores. También yo creo que por la parte en donde la obra de Tamayo también es una obra que está involucrada con el arte moderno de su tiempo. Ella alguna vez me platicaba del azul cobalto que ya no había en el mercado porque hay muchas guerras. Entonces se me hizo tan raro ese comentario. Porque hay muchas guerras, ya no hay azul cobalto para pintar. Como un artista moderno, Tamayo fue una gente que siempre fue fiel a sus visiones y que inclusive en una época en la que en un momento dado no era bien aceptado lo que él creía, él se mantuvo en lo que creía. Después, con éxito no varió, también sigue siendo fiel. Digamos como que esa parte es muy importante, yo creo. Me he propuesto hacer varios
como un pequeño homenaje mío personal a Tamayo, usar el azul cobalto para pintar en este año y acordarme de eso. Toda su vida, que eso es una cosa también ejemplar, una gente que vivió hasta los 92 años y que siempre estuvo legítimamente interesada en la pintura, que siempre fue algo que le entusiasmó, que le provocó curiosidad, a lo que siempre siguió investigando, que tuvo una evolución continua, ¿no? Me parece que ya simplemente las dos cosas son ejemplares, ¿no? El universo de los libros siempre ha estado presente en Asterisco. Vamos ahora a darles a ustedes algunas recomendaciones literarias, gracias a la colaboración de Claudia Hernández de Vallarispe. No pocas de las personas que visitan la exposición Tamayo y su idea del hombre, después se dan una vuelta para concluir este periplo artístico, digamos que por razones geográficas de índole lógica, por Libertad en Bronce 2000, esta exposición que se inauguró al aire libre en este mes de septiembre. Y lo menciono porque los 11 escultores que exhiben sus piezas en esta muestra están incluidos, por supuesto, en el Diccionario de Escultores Mexicanos del siglo XX de Lili Kastner. Este diccionario, publicado por Conaculta en junio de 1997, que consta de 2 tomos, hay que decirlo, es único en su género en México. Fue publicado, sin embargo, por primera vez en 1983 por la UNAM. Sin embargo, al agotarse la edición, Kastner decidió que valía la pena, por razones de utilidad, el revisarlo, corregirlo y finalmente actualizarlo. El criterio de selección que dominó fue solamente uno: la presencia de los artistas en exposiciones y muestras de escultura en México y en el extranjero. Quien adquiera o consulte este diccionario tendrá en sus manos la caracterización de la obra y la biografía de 640 artistas plásticos mexicanos, y subrayo lo de mexicanos en el entendido de que no debemos dejarnos confundir por el origen extranjero de los apellidos de muchísimos de ellos. La lista es sorprendente y no deja de ser muy interesante, y la revisión atenta de este diccionario nos lleva también a hacer otras listas aparentemente ociosas, pero sin duda reveladoras para los lectores. El hecho de darse cuenta que hay un real predominio de escultores anglosajones y japoneses, por ejemplo, que llegaron a nuestro país para hacer aquí toda su obra. Otra constante del libro, que no creo que sea producto de una intención feminista por parte de Lili Kastner, sino algo natural y por lo tanto justo, es la abundancia de mujeres conocidísimas, algunas como Helen Escobedo, exitosas como Marta Palau, jóvenes como Maribel Portela. Finalmente cierro señalando que el Diccionario de Escultores Mexicanos del siglo XX incluye los nombres de quienes tradicionalmente relacionamos nada más con la pintura y nos ofrece la lista de obras que hicieron como escultores. Es el caso de David Alfaro Siqueiros, de Diego Rivera, Alfredo Salce y por supuesto Rufino Tamayo. El libro responde a preguntas que seguramente todos nos hacemos cuando nos enfrentamos al trabajo de un gran escultor, como por ejemplo con qué materiales trabaja, con qué materiales ha trabajado desde siempre. Este libro de Kastner es un recuento necesario, consecuencia de 13 años de investigación por parte de la autora y que fue publicado, decía yo al principio, por Conaculta en esta su segunda versión actualizada. Es así como quisimos recordar a Rufino Tamayo en Asterisco, que este programa sirva como una invitación para acercarnos de nuevo a la obra del maestro oaxaqueño. Gracias por haber estado con nosotros. Los invito a que nos envíen sus sugerencias y comentarios. Hasta la próxima y buenas noches.
Tamayo.